Fueron acusados de graves faltas o delitos. De hecho, sus nombres sufrieron el escarnio público en Internet. Incluso algunos fueron encarcelados, pero ante la justicia ellos demostraron su inocencia. Son acusaciones o funas en Internet que cambiaron para siempre con sus vidas. Hoy nos cuentan sus historias para poner una voz de alerta sobre estos casos que han proliferado con el correr de los años. Son falsos acusados, el peligro de las funas, todo esto en el reportaje a fondo de hoy de los periodistas Rodrigo Pizarro y Cristiana Acuña. Me acusa de que yo la estaba tocando. En esas mismas publicaciones hubieron hasta amenazas de muerte. Loco, es terrible, es terrible. Es la weá más pinta que le puede pasar. Me encontré en Facebook con varios mensajes de esa naturaleza, de ex estudiantes, ¿ah? Como que me decían, yo siempre supe que era un viejo cochino. Fueron acusados de horribles actos, pasaron del anonimato al escarnio público. Sin quererlo, enfrentaron procesos judiciales. Hoy sus nombres, dicen, siguen manchados porque al digitarlos en Internet o redes sociales vuelve la Inquisición. Tomé el metro de la línea 6 en el Cerrillo. Y en la estación Pedro Aguirre Cerda se subió como estaba lleno ya en la estación, un montón de gente y apretando contra lo que ya estaban adentro. Y hice un gesto de mover el bolso y lo corrí para que no estorbara. Y alguien seguramente, que en este caso fue una señorita que estaba adelante, se sintió pasar a llevar, yo me imaginé que por el bolso. Entonces, en algún momento me dijo, ¿qué te pasa, huevo? Habla en exclusiva con reportajes a fondo de Chilevisión Noticias. Samuel Salinas, 59 años, supervisor de construcción, recuerda ese 18 de enero pasado, cuando una publicación subida a Facebook por una joven usuaria da un giro inesperado en su vida. Funa este cerdo asqueroso que anda en el metro tocando el poto. Por favor, compartir. Lo publicaré en todos los lugares existentes. No me queda más que eso para bajar un poco la rabia e impotencia. Yo me fui a la casa, después de la hora de salida, en la tarde, tomando once en la casa. Mi señora recibe un llamado por teléfono y alguien, algún familiar o amiga le dice que mi foto está apareciendo en unas páginas de Facebook con el comentario de que yo había hecho algunos actos indebidos en el metro, como acoso. No tiene Facebook y por eso fue su esposa y luego sus hijos quienes le mostraron la publicación que en pocas horas comenzó a viralizarse y en la que se les indicaba como un acosador. Quiere decir en su casa que todos sus hijos tienen la duda si es verdad o no es verdad. Y ya genera una cuestión complicada. Las dudas y cuestionamientos llegan pronto a su trabajo. La bola de nieve crece cada vez más. Comienzan a aparecer comentarios en las redes sociales donde incluso recibe una amenaza de muerte. A él lo mostraron en la tele, lo detuvieron y sigue haciendo lo mismo. Yo lo he visto como vendedor ambulante. Me ofrezco para matarlo. Estoy dispuesto a cortarle la cabeza en público. En un principio hay una duda, pero cuando ya empiezan a aparecer más comentarios que totalmente son fuera de contexto, de la realidad, y se dan cuenta que es algo que es como habitual pareciera en las redes sociales, que alguien cuenta una cosa y el último que se entera termina escuchando algo totalmente diferente, ¿no? Su familia terminó creyendo en él. Samuel Salinas no se quedaría de brazos cruzados. Más adelante sabremos de qué forma enfrentó esta funa y qué consecuencias le traería. Yo estaba haciendo un asado en mi casa, ahí en el Tao. Veo, mientras estaba haciendo el asado, que había un tipo sacando fotografías desde el portón del lugar. Ya, pues llaman a la puerta, qué sé yo, Julio Lorca, converso con ellos, yo pienso, ¿usted está enterado de que usted está sindicado como uno de los sospechosos de esta cuestión? Y le dije, la verdad no.
Fue en febrero del 2013 cuando Julio Lorca, entonces profesor del Colegio Altamira, es requerido por la policía y trasladado en calidad de detenido desde El Tabo hasta Santiago para enfrentar un control de detención. La acusación: ser el autor de la violación de una pequeña con síndrome de Down. La conversación que sostuvo con un defensor público minutos antes de sentarse en el banquillo de los acusados lo desmoronó. Él alegaba inocencia. Me tocó un caballero que era un abogado, un joven abogado, que no me miraba, me decía: don Julio, su caso es muy terrible, muy difícil, complicado. Julio Lorca le insiste al defensor que él no tenía nada que ver con el delito que se le imputaba. Hasta que de repente me choreaba, me dice así como: mire, esta hoja que tengo yo, que son los datos, son lo único que yo tengo para defenderlo. Y Fiscalía tiene así una carpeta donde tiene todos sus antecedentes, estamos en una desventaja terrible y lo más probable es que usted se quede en prisión preventiva. Y yo quedé loco. Fiscalía pide prisión preventiva para el profesor, pero la jueza a cargo de la audiencia, frente a los antecedentes de la carpeta de investigación, decreta una medida cautelar menos gravosa: arresto domiciliario total. No, pues estuve 2 meses en casa, parecía un fantasma, así como choqueado por la situación, hasta abril, donde se presentó un informe de un perito de Valparaíso que decía que el relato de la niña era verídico y qué sé yo. Tras la evacuación del informe, Julio Lorca debió presentarse nuevamente ante el tribunal. Esta vez la justicia decreta en su contra prisión preventiva. Fueron 15 meses los que estuvo privado de libertad. Yo era inocente y tuve que sufrir 1.000.000 de vejaciones, un montón de vergüenza, tener que pensar que mi familia tuvo que pasar por controles cuando me iban a visitar. Tras las rejas, alegando inocencia, cambió a su abogado y su caso es asumido por Gustavo Menares. Yo me encontré con una investigación en donde no había nada, no había un solo antecedente. Imagínate que en 5 meses no se había practicado ninguna diligencia de investigación, ninguna. Pero lo más grave es que no tan solo la defensa no había hecho nada, lo más grave es que el Ministerio Público no había hecho nada con la investigación desde el día 1. En el juicio en su contra, las pericias indicaron que las lesiones de la supuesta violación que tenía la menor no eran coincidentes con el día que la Fiscalía decía la habían atacado. Julio Lorca es declarado inocente y recupera su libertad. Al salir en libertad descubrió que en redes sociales aún era sindicado como un violador. Una condena virtual que continuó en internet. ¿Qué pasa si es que ese discurso de alguna forma se empieza a comprobar de que no es verdadero o que no es válido, pero no obstante la red, cierto, almacena dentro de sus registros cualquier tipo de información sin de alguna forma delimitar si es verdadero o falso, y ahí es donde se produce lo que podríamos llamar como el estigma social? Es difícil ir en contra de ese estigma, ¿no? Julio Lorca se dio el tiempo de contactar a cada una de las personas que habían posteado en internet y en redes sociales para que bajaran las publicaciones, donde lo acusaban de ser un violador de menores. Las respuestas que recibía era como: para nosotros todavía eres un, qué sé yo, para nosotros todavía Julio Lorca sigue siendo un abusador, y cosas así. Yo no tenía ganas de iniciar ningún tipo de proceso penal ni nada, porque estaba hecho tira. Decisión diametralmente distinta a la adoptada por Samuel Salinas, el supervisor de construcción, funado en Facebook como un acosador sexual del metro, contacta a un abogado. La recomendación legal fue interponer una querella criminal por el delito de injurias y calumnias en contra de la querellada, ¿cierto?, la señorita Kimberly Bustos. Kimberly Bustos, una joven estudiante, era quien estaba detrás del perfil de Facebook Kimi Blue, donde fue denunciado Samuel Salinas. En el fondo limpiar la imagen, pues en el fondo eso es lo que lo perjudica a uno, el hecho de que la imagen se la hacen trizas. Samuel Salinas, quien habla en exclusiva con Chilevisión, asiste a una audiencia de conciliación donde la joven que lo denunció en redes sociales no acepta llegar a un acuerdo reparatorio.
Pero en la preparación del juicio oral cambia de opinión y la justicia ordena a Kimberly Bustos a pedir disculpas públicas en Facebook, manteniendo la publicación durante 15 días. Yo, Kimberly Bustos Díaz, pido disculpas públicas a la persona de la fotografía, don Samuel Emilio Salinas Herrera, por los daños y perjuicios ocasionados por mi publicación y sus comentarios respectivos, efectuada en esta red social, la que no debía efectuar ni difundir, por ser este un delito de injurias y calumnias, por lo que me arrepiento profundamente. Muchas personas que seguramente vieron ese reportaje, después no van a tener acceso a ver las disculpas de ella, y después no van a tener acceso a la verdad, entonces se quedan con esa impresión. Y esa impresión es la que los va a perseguir siempre y cada vez que me vean. Si esa persona además, luego el mismo proceso penal lo declaró inocente, el daño que tiene es inconmensurable para su vida futura, y su vida futura y de quizás alguna generación posterior. De sus hijos, sus nietos, que sigan viendo a su padre o a su abuelo en ese nivel de información a la cual hoy día todos accedemos, con connotaciones que están completamente apartadas de la realidad. También apartada de la realidad fue la acusación que una mujer realizó en contra del escritor y conductor de televisión Pablo Mackenna en el año 2013. Fue detenido y esposado tras ser sindicado como autor de abuso sexual en contra de una niña de 9 años. Fue María Soledad Fuentes la mujer que aseguró que mientras ella estaba en el baño, Mackenna realizó tocaciones a su hija de 9 años, que a las 2 de la madrugada la esperaba sentada en una escalera del casino de Viña del Mar. Me dice, mamita, ¿sabes que me tocaron la pierna y me tocaron la vagina? Y yo le digo, ¿pero quién es? ¿Quién es? Salgo corriendo y me dice, ese señor que está ahí sentado. Fue en definitiva este video de 16 segundos el que comprobó la inocencia de Pablo Mackenna. En el registro se ve al conductor de televisión sentarse al lado de la niña de 9 años, pero nada del supuesto abuso sexual. Me siento al lado y le pregunto, ¿qué haces a las 2 de la mañana sola aquí? Una niña. La inocencia de Pablo Mackenna fue ratificada por testigos del hecho. La fiscalía levantó los cargos y es que el video de las cámaras de seguridad del casino de Viña del Mar eran elocuentes. Ese video es súper claro. Si no hubiese habido video, probablemente me seco en la cárcel de Valparaíso. También en redes sociales hubo quienes lo condenaron. Finalmente limpió su nombre, pero cree que no existe en estos casos una real reparación a los inocentes absueltos por el daño que sufrieron. Si el sistema solo le dice, usted señor perdió 3 años de su vida, pasó por la cárcel, lo condenó todo su barrio, lo dejó su familia. Pensaba que nos equivocamos, váyase para la casa. Además sin indemnización, porque en Chile no hay caso indemnizatorio. O sea, no te indemnizan ni moral, ni social, ni públicamente. Opinión similar tiene Samuel Salinas, el supervisor de construcción acusado de acoso sexual en el metro. La joven que realizó la publicación y que luego debió retractarse estaría nuevamente posteando en grupos cerrados de Facebook diciendo que habría sido... Disculpas públicas de repente no necesariamente son compensatorias si uno lo compara con el daño ocasionado desde el producto. Para el defensor nacional se hace necesaria una legislación en cuanto a Internet y la forma en cómo entrega información que es buscada a través de la red. Pero a la luz de cómo funcionan los motores de búsqueda, por la frecuencia, por la forma en cómo se accede a esa información, me sigue apareciendo no la información más actualizada, sino que la mayoritaria, y sigo apareciendo yo como el delincuente que hizo tal cosa, pese a que tengo una muy bonita y muy contundente sentencia que dice exactamente lo contrario. Es el riesgo de las funas y las falsas acusaciones que perduran en Internet, un problema que ha proliferado con el correr de los años y que no ha sido normado, provocando un vacío legal que muchas veces deja a inocentes en la indefensión.